SER Podcast. En la cadena SER. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. A vivir, la información del domingo. Soy Jaime Nadi, buenos días. Hola Javier, buenos días. Empezamos con nuevos detalles del plan de paz en Oriente Próximo que está al caer, según ha avanzado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Irán acaba de asegurar, a través de agencias de noticias afines al régimen, que aún no han aceptado el acuerdo nuclear que desencallaría el pacto, un alto el fuego que consiste en prolongar la tregua durante 60 días. Sin embargo, medios de Estados Unidos, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca, aseguran que Irán sí se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares. María Ibáñez, buenos días. Buenos días. Y con este compromiso, Estados Unidos, a cambio, levantaría varias de las sanciones que pesan sobre el régimen de los ayatolás, y de esta manera la reapertura del estrecho de Hormuz sería ya una realidad. Una reapertura del paso marítimo del Golfo Pérsico, del que reclama su control Teherán, tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones. Sobre el levantamiento de las sanciones al régimen de los ayatolás, exigen también que sea una realidad desde la firma del acuerdo y no en fases posteriores. Además, publica Axios que Irán estaría dispuesto a suspender su programa nuclear y a renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Este ha sido el principal escollo para las negociaciones de paz y máxima exigencia de Estados Unidos. El borrador del acuerdo contempla una prórroga del alto el fuego vigente de 60 días, periodo en el que el estrecho de Hormuz permanecería abierto. Y también este medio estadounidense publica que se pondría fin a la ofensiva israelí sobre el Líbano para acabar con Hezbollah, la milicia aliada de Teherán, ofensiva que ha mantenido el primer ministro hebreo a pesar de un alto el fuego vigente y por la que ha asesinado a más de 3.000 civiles desde el pasado mes de marzo. Y de un plan de paz para la guerra en Oriente a otra guerra aquí en Europa, en Ucrania, que deja novedades esta mañana. Rusia ha matado a 4 personas en un ataque contra un edificio residencial en Kiev. Amplía Pablo Seguí. Las fuerzas rusas han lanzado un ataque a gran escala con más de 50 misiles y 700 drones contra Kiev y la región. El ataque ha acabado con la vida de 4 personas y ha alcanzado edificios residenciales y otras infraestructuras en toda la capital. El alcalde Vitaly Klitschko ha confirmado la muerte de 2 personas en la ciudad. Medios ucranianos informan de al menos 44 personas heridas, 2 de ellas niños y 28 hospitalizadas, además de numerosos daños en todos los distritos de la ciudad. El gobernador regional, Mykola Kalashnik, ha confirmado la muerte de otras 2 personas en la región de Kiev. Cadena SER. Servicios informativos. ¿Qué haces? Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas... ¿Qué es eso? Es el mantra clave del verano. Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. El País incorpora Guía Avanzada para el Sistema Editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de Unie Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades. Cadena SER presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge, José Antonio Ponsetti, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro y Carlos Cano, entre otros. Y las experiencias en el Castillo de Loarre, los Mayos de Riglos y la Gran Cena con Soles y Estrellas. Todo está en territoriosmágicos.com. Con el impulso del Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver, más info en visionlab.es. ¿Tu piel necesita un extra? Skincare de HSN, con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno y B3 y zinc que ayudan al mantenimiento de la piel. Fórmula propia desarrollada y fabricada por HSN. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado? Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día. Como nuestro croissant de mantequilla con Lidl Plus por 0,31 ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Sigue a Vivir que son 2 días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Si arrastramos la lamentable educación que arrastramos es porque aún hoy continúan con la gilipollez esa de Adán y Eva. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. A las universidades españolas llegó una circular en 1875 donde se advertía a los rectores de que no se iba a consentir que en las cátedras se explicara contra el dogma católico, que era la verdad social en nuestra patria. Por supuesto, hubo profesores universitarios que se negaron a dejar de hablar de ciencia para hablar de supersticiones medievales. Y con la reunión de varios de aquellos castigados que se negaron a fomentar la incultura católica, surgió la Institución Libre de Enseñanza. Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. Oyente, escucha. Vale. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. Ya está. ¿Ya está? Ya está, sí. ¿No dices de qué va el programa ni nada? No, es que los programas no se explican. Los programas se escuchan. Vale. De toda la vida de Dios, así, ha sido así. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro y en cuanto al tiempo estamos ante otra. O en la ducha. Se circula con normalidad a esta hora en las carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Con ropa de verano, por cierto, ya. Sí, ya de repente. Está muy frío el estudio, ahora que lo pienso. Sí, acabamos de apagar sin que te dieras cuenta. Pues ya me he dado cuenta. Ya te has dado cuenta. Bueno, pues no lo pongas. Negociamos... Negociamos 24 grados. 24, es mucho. Bueno, es igual. Esto es política interna de la casa. Bueno, pues, ¿qué tal? Pues bien, perplejo como todo el país, ¿no? Frente a esta semana, que yo tengo la impresión de que vivo dentro de un telediario, de haberme quedado atrapado dentro de un telediario. O sea, como tú imagínate que vas a un supermercado
a comprar a un supermercado, sí, y cierran por la noche y no se han dado cuenta de que tú te has quedado dentro. Estás metido dentro Pues del informativo. Estoy dentro y no consigo salir, no consigo salir y todo lo veo desde ahí. Me acordaba de un cuento de Cortázar que se llama El ajolote, que es el ajolote, sabes que es un pez muy raro, que vive en estado de larva prácticamente toda su vida, es así blanco, unos ojitos, muy, muy extraño, ¿no? Que en algunos acuarios es un pez, en México hay mucho, pero es un pez que en los acuarios se puede encontrar, ¿no? Y el cuento de Cortázar trata de un hombre que está fascinado con ese pez y va todos los días a verlo y se queda horas viendo el pez. Y se va y al día siguiente vuelve y horas y horas. Y un día por fin, al darse la vuelta para irse del acuario, se ve a sí mismo saliendo del acuario desde los ojos del pez, ¿no? Es decir, se ha quedado atrapado en el pez, ¿no? Pues esto que me pasa a mí, que me he quedado atrapado en los telediarios. Ya lo puedo entender. Y entonces veo el mundo desde dentro de los telediarios, ¿no? O sea, porque estoy ahí y con una última hora, siempre hay una última hora, y es tremendo. Claro, por un lado es como el supermercado, tienes muchos productos desde los que escoger, ¿no? Pero mira, pero esto producto zapatero culpable, zapatero menos culpable, producto zapatero hay que esperar, chapucero, zapatero hay que esperar, zapatero no sé qué de inocencia, zapatero reproche penal me encanta, zapatero idiota, es decir, que es como en el supermercado que hay infinidad de quesos. Pero el caso es que no puedes salir. Pero eso en parte responde a la pregunta que me has hecho cuando has llegado antes a la redacción. Me has dicho, ¿cómo es que ayer no hablasteis? No, es que iba ahí, claro. Entonces, estoy intentando elegir el queso. ¿Vale? Tú sabes que una de las cosas que hicieron en el Berlín Occidental, cuando el muro, es poner al lado de un muro un supermercado que había 200 clases de queso para que vieran lo que era la libertad, ¿no? Sí. Bueno, entonces, claro, yo ya veo lo que es la libertad, pero tengo tantos quesos entre los que coger, en fin, de todos estos zapateros, ¿no? Que no sé porque además todos lo argumentan muy bien. O sea, es decir, que llega un tío y me dice, bueno, esto es un lawfare de libro, porque esto, porque no hay eso ni tal. Y digo, joder, pues lleva razón. Llega otro y dice, bueno, esto es que Zapatero es que es un jefe de una trama criminal, porque mira y tal. Digo, pues joder, pues lleva razón. Otro dice, no, esto no tendrá reproche penal, que insisto, qué bonito sintagma, reproche penal. Pero claro, éticamente es insoportable, las hijas, el Wokefat, no sé qué. Y digo, pues lleva razón. Luego llega, por ejemplo, Víctor Manuel, el cantante, que no sé dónde dijo ayer, sí, yo me acuerdo cuando hace años, yo también me acuerdo, ¿no te acuerdas una mañana que entraron no sé cuántas brigadas de la Policía Nacional en la Sociedad General de Autores? Y detuvieron a Teddy Bautista. La vaciaron, se llevaron toda la documentación y detuvieron a Teddy Bautista, no sé cuántos más. Y 10 años después no ha pasado nada, o sea, no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, o sea, quiero decir que tengo quesos para elegir el que más me guste. Y entonces, yo, claro, me ayudo de vosotros, los que sabéis, para escoger el queso. Entonces ayer me pongo en la tertulia de los corresponsales, que además es una tertulia muy interesante porque son gente de fuera para ver cómo nos ven desde fuera, es decir, para ver cómo, y resulta que dedicáis toda la hora a gastronomía. Bueno, un poquito a papa, y luego a gastronomía. Y yo digo, bueno, walk the fat. Yo te lo explico. Se han vuelto locos y tal. Me llama un vecino y dice, oye, ¿qué está pasando en la serie? No le han prohibido a Pino, evidentemente, hablar de Zapatero. Y él, irónicamente, me decía el vecino, no creas tú que no razonaba mal, el vecino me decía, le han prohibido hablar de Zapatero. Y entonces él, para
para demostrar que no está de acuerdo con que se lo hayan prohibido, irónicamente he dicho, bueno, pues voy a hablar de gastronomía, que es una idiotez, ¿no? Lo primero era gastronomía y política, y lo segundo, yo te lo explico. No era gastronomía y política, perdona, era gastronomía pura. Y lo segundo, yo te lo explico. Por supuesto que era una decisión consciente, tomada por mí, no porque nadie me hiciera tomarla. Pero ¿sabes qué? Porque yo pensé, digo, mira, ¿qué le ofrezco yo a Juanjo Millás? Le ofrezco este queso, este otro queso, el zapatero imputado, el zapatero desde Alemania, el zapatero en Francia, y yo pensé, le voy a ofrecer el camino hacia la puerta de salida del telediario. No, pues me vi desde dentro del telediario y al contrario me quedé más dentro. Porque me daba miedo salir fuera y que me hablaran de quesos y del Papa. Digo, no sé qué prefiero. No, hay que respirar. Hay veces que yo creo que hay que respirar. Sí, tío, pero si es una semana que ha caído una bomba atómica y toda la semana todo el mundo está hablando de la bomba atómica, llegas tú con los corresponsales y empiezas a hablar de gastronomía, algo raro pasa ahí, Javier. No, aparte de que yo jugaba con ventaja porque yo sabía que los corresponsales no habían conseguido colocar en sus medios ni una sola noticia de la imputación de Zapatero, lo cual también es paradigmático. Pero si es volver a flagelarnos porque no prestan atención a lo que pasa, entonces uno piensa, pues a lo mejor no es una bomba atómica. ¿Se ha salido en el New York Times? Sí, hombre, claro, porque todo sale, te sabes, pero... O sea, ¿me vas a decir que los corresponsales no les van a encargar ninguna pieza sobre el tema? A Hans le encargaron una para la semana que viene. Bueno, hombre, claro, porque para o sea, que bomba atómica tampoco es. O sea, que es nuestro. Esto que está destruyendo nuestra patria, nuestra izquierda, al mundo no importa un... O sea, tú quieres seguir encerrado en el telediario, no salir. No, yo quiero salir porque además tú sabes que yo soy claustrofóbico. y entonces quiero salir. Y entonces, entre tanto, ya te digo que yo no soy analista político, me creo cualquier cosa bien argumentada que me hagan. Pero claro, que me hablen de quesos de repente, digo, Javier se ha vuelto loco. No. Pero bueno, el caso es que me vi salir desde dentro del telediario, yendo a mi dormitorio, porque no salgo desde la mirada del pez. Del telediario. Y desde ahí, desde el telediario, que no, ya te digo, no consigo salir de ahí, hay épocas de la vida, claro. Joder, yo he conocido muchas épocas de la vida en las que no sabíamos del telediario, ¿no? Claro, tú fíjate, yo he vivido la transición, he vivido los últimos años del franquismo, el 23F, yo qué sé, yo he pasado ya sé cómo es, o sea, ya sé dónde están los lavabos del telediario, es decir, que bueno, más o menos me puedo manejar, pero claro, es que entre tanto, el 80% de las bajas laborales que se dan en España son por problemas de salud mental provocadas por el trabajo. Entre tanto, la vivienda sigue siendo imposible. Entre tanto, la desigualdad es atroz. Y resulta que la política se está quedando en ver qué les pasa a los políticos. Y entonces, en una de estas, en fin, de allí dentro del telediario, leí una entrevista estupenda en El País con Teresa Rodríguez. ¿Sabes quién es Teresa Rodríguez, no? Además, con lo que le ha pasado. Que es la fundadora de Adelante Andalucía y bueno, tal. Se metieron con ella por su aspecto y mira lo que era. Sí, y bueno. Y entonces le hacen una entrevista y claro, dice una cosa que yo creo que tendría que haber sido noticia de primera página. No sé si tú me viste esta entrevista. Sí, igual hay que contar lo que ha pasado con ella y por qué ha dado la entrevista, ¿no? Ya, pero tú reparaste en lo importante de esta entrevista. A ver, porque claro, no te veo venir. Es que vengo muy agresivo contigo hoy, ¿eh? Es que vengo a pillarte, Javier. A ver. Y no te has enterado de esto. A ver, cuéntame. No te has enterado de esto. Tú a los quesos, pero no te has enterado de esto. Bueno, pues dijo, en un momento de la entrevista, dijo, hay que luchar, es que es increíble, ¿no?, por una sociedad más amable, más cariñosa y más tierna. Apelo a la ternura. Una política diciendo que apela a la ternura, pero esto no es noticia de primera página y no te has enterado ni tú. Tenía que haber sido un titular, es verdad. Apelo a la ternura. Una política... Espera, dice...
Dice, yo la perdí en el Parlamento Europeo, en las peleas internas de Podemos, en la pelea con Susana Díaz, en el Parlamento andaluz. La ternura es como una batería que se va agotando y que hay que recargar para poder recuperar la idea primigenia que lleva a una persona a comprometerse con la comunidad, a cuidarla, a amarla, a tratar de respetarla. Pero bueno, una política diciendo, hablando de la ternura, me acordaba yo de un día que te contaba que había estado haciendo unos análisis de sangre, me había estado, no haciendo yo, sino haciéndome, y que nos habían puesto allí en batería y nos sacaban la sangre de manera industrial, ¿no? Y yo me quejaba de que te la sacaban con poca ternura, ¿no? Porque, oye, el acto de sacarte sangre es un acto súper íntimo, ¿no? Una persona se acerca a ti mucho, te clava una aguja en la vena, te extrae sangre, o sea, es un acto de una intimidad brutal. Yo digo, hombre, no digo que estén un cuarto de hora con cada persona, pero un poco de cariño, ¿no? Claro, además ha sido sin desayunar, ¿qué tal está usted? O sea, un poco de... Que yo comprendo que a lo mejor la persona que te ha sacado sangre, que te está sacando sangre, se ha despertado a las 3 de la mañana porque el niño tenía fiebre y a lo mejor lo ha llevado a un colegio infantil, que por cierto, tengo recados de la enseñanza infantil para ti, que te ocupas poco de ellos. Dicen. Pero perdona que te diga. Ya, bueno, y ayer, paréntesis. Eso no me lo echas en cara, que dediqué media hora al estado de la educación en España y a cómo aprenden los profesores a ser profesores. Y esto no lo escuchaste. No escuché. No, porque solo te interesa Zapatero. No escuché, pero me han parado varias personas para que dicen, dile a este chico que a ver si se entera, ¿no? Bueno, y entonces... ¿a dónde estaba? Yo qué sé. Que digo que a lo mejor esta persona que te está sacando sangre, pues está en un mal momento. Pero claro, yo puedo venir aquí y estar en un mal momento y darte la mañana, pero no, o sea, tenemos que tener más ternura en general, en el trabajo, en la política. Y entonces me pareció, dicho por esta política, que además ya es una política muy curtida, que no es una ingenua, que viene tal... que digo, bueno, yo esto, claro, por eso no soy director de periódico. No está en la portada, ¿no? Yo esto, Teresa Rodríguez reclama más ternura. ¿No te parece fantástico? No, es bonito. Es bonito después de todo lo que le ha pasado, además. ¿Alguna otra queja, defensor del oyente? ¿Algo que tengamos que saber? No, quejas no. No, yo intento... ¿Te apetece hacer hora 25? No son quejas, son intentos de entender la realidad y sobre todo un intento de salir de ese laberinto. Quiero irme, quiero escapar de telediario. El mío es distinto, yo intento escapar de la realidad, que eso tú lo haces muy bien, yo lo hago peor. Bueno, espera, yo escapo, es verdad, te voy a decir, por lados novelescos, por claro... Todo esto de Zapatero tiene un lado muy novelesco, porque tú te imaginas a la familia, a las hijas, a un book de fuck y tal. Y claro, y te viene a la memoria porque tú sabes que la frase más famosa de Zapatero la saqué yo en una entrevista que le hice. La frase más famosa de Zapatero, que a lo mejor leyendo a la distancia se entienden cosas, que fue, me dijo un día, que por las noches... Mientras se ponía el pijama, me decía a su mujer, Sonsoes, no te puedes imaginar lo fácil que es presidir España. Esa es la frase que pasará en la historia. Ahora esa frase cobra otro sentido. Eso pero, en la modificación del artículo 135, por la que prohibió la socialdemocracia, quedó prohibida en por aquel artículo. Que de todas maneras hablábamos antes de entrar, de la cantidad de cosas que construyen una novela en todo esto y que son aspectos a los que no nos enfrentamos, como por ejemplo un político habla de ternura, nos choca. Yo con este caso yo también, por ejemplo, pienso en la palabra tentación. El concepto, o sea, tú tienes una tentación delante, todos tenemos tentaciones, ¿no? ¿Qué te hace caer en esa tentación? O sea, tú tienes un sueldo de por vida. No estoy hablando, o sea, por supuesto, yo no sé lo que va a pasar con esto, pero tú tienes un sueldo de por vida, tienes establecido un poco tu rutina, puedes, lo que decías tú, puedes dar conferencias, puedes no darlas, puedes trabajar, puedes no trabajar, pero de repente tienes quesos delante, ¿no? Y decides coger uno. Y todos los políticos tienen muchas tentaciones, ¿no? Busca el rastro del dinero. Sí. Follow the money.
Sí, hay otro caso novelesco esta semana también, por eso, claro, que ayer te dedicaras a hablar de gastronomía, porque el caso de Osantic, sí. O sea, eso es súper novelesco. Hay una novela de Patricia Jaime que empieza así, alguien empujando, no sé, no entiendo, no sé si esto es un supuesto, si es un crimen supuesto, un crimen real, pero claro, te imaginas la escena novelescamente del padre e hijo paseando por un sitio, ¿no? Y de repente dice, adiós papá, ¿no? Y claro, eso es un comienzo de novela brutal. Pero es 2 parricidios una semana, ha habido ese, bueno, supuestos parricidios, y otro, ¿no? Bueno, tienes varios libros encima de la mesa, si quieres, con todo esto tú, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría contemplar todo esto que está pasando desde el punto de vista de la antropología? Pues eso... La tentación, por ejemplo, el concepto de tentación, esto figura en, yo qué sé, estaba en el bosque con los primeros homínidos, ¿no? Eso sería ideal, tener a un antropólogo delante. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, había un jabalí grande y un jabalí pequeño y tenías la tentación de comerte al pequeño porque era más fácil a lo mejor, ¿no? La tentación, ¿no? ¿Eso existía, la tentación? Sí, la tentación sí que existe, claro. Sí, porque desde el principio de los tiempos. Somos ángeles y demonios, ha dicho alguien, ¿no? Porque estamos sometidos a 2 presiones, 2 fuerzas de selección que son de signo opuesto. Por un lado el egoísmo, beneficiarnos, y por otro lado el altruismo, ¿no? El de cooperar con el grupo, porque también... Claro, también nos conviene que al grupo le vaya bien porque formamos parte del grupo. Eso se ve muy bien en los equipos deportivos, ¿no? Que hay que establecer un equilibrio entre el egoísmo de los jugadores que quieren brillar y destacar individualmente, pero se tiene que cooperar para que el grupo a su vez funcione, porque si no, nadie gana. Entonces, eso es un poco el ser humano, un equilibrio entre esas 2 tensiones. En los estudios sobre la historia de la humanidad, ¿alguien ha estudiado si la corrupción existe en alguna otra categoría? Que no sea bueno, lo estudió Engels, no te digo más. Mira, Darwin publicó El origen de las especies en 1859, en 1871 publicó El origen del hombre, y a continuación, casi inmediatamente después, Engels, el discípulo de Marx, publicó El origen de la sociedad humana, en el que explicaba, claro, siguiendo la doctrina marxista, que en el Paleolítico, en la prehistoria, como no existía la riqueza, el bien, el capitalismo, digamos, no había nada que poseer, la naturaleza no tenía dueño, no había riqueza, por lo tanto tampoco había egoísmo. Es un poco el mito del buen salvaje, ¿no? Si no hay nada que atesorar, no hay nada que robar, pues entonces todo se comparte, ¿no? Y eso luego ha llevado a muchos estudios con pueblos modernos de cazadores y recolectores para ver si comparten o no comparten, si tienen el concepto de propiedad o no. Y sobre eso podríamos estar hablando durante horas. Allí, en la antigüedad, donde aparece es en la invención de la agricultura y la ganadería, porque es cuando aparece el excedente, ¿no? Claro, cuando se puede acumular. El excedente nos ha jodido en la vida. Tú puedes, evidentemente, porque tú puedes acumular riqueza. Aparece el concepto de riqueza. La riqueza puede ser un granero, puedes acumular el alimento, se puede conservar, en pocas palabras. Que no solamente se consume en el momento, como pasa con los frutos del bosque, sino que, claro, las semillas de los cereales, por ejemplo, y de las legumbres se pueden almacenar. Entonces tú puedes tener un granero muy grande. Las vacas también se pueden acumular. Puedes tener una vaca o 100 vacas. Pero el concepto de engañar, por ejemplo, hay alguna especie, yo qué sé, pues que almacene bellotas y que engañe a otra especie llevándole a un sitio. Especies animales, sí, bueno, nosotros somos una especie social, ¿no? Entonces vivimos en ese difícil equilibrio. Pero bueno, por ejemplo, las urracas, los arrendajos, que son unos pájaros muy interesantes, unos córvidos, acumulan guardan durante el otoño, cuando hay mucha bellota, tú lo has dicho, la entierran. Las entierran para luego durante el invierno alimentarse de ellas. Entonces procuran que no las vean.
y a veces incluso si hay otro rendajo que está mirando, simulan que entierran una bellota pero no la entierran. Es como un paraíso fiscal, eso sería, ¿no? Exactamente, y luego, pero para eso hace falta tener mucha memoria. No sé si eso hace al caso de estos sucesos. Y a Cuco, que pone los huevos en huevogeno, sí, todo está inventado. Todo está inventado. Todo está en la naturaleza, ¿no? Sí, no, pero hay... De todas formas es un tema interesante, el de la corrupción, porque efectivamente nuestros genes son paleolíticos, son prehistóricos. ¿Y qué piensa usted sobre el caso Zapatero? Pues yo lo que pienso... Por fin alguien en este programa que diga algo sobre eso. Pues mira, voy a hablar... Que me lo han prohibido. Voy a hablar en nombre de la comunidad científica española, que nosotros vemos estas cosas con asombro, porque nosotros nos enfrentamos, vamos a decirlo así, a una administración que es súper rigurosa en el gasto. O sea, cualquier investigador sabe la cantidad de justificantes que tiene que presentar pues para comprar un lápiz, ¿no? O sea, la administración, no de ahora, ya en la época de Felipe II... Vamos, que un científico corrupto que es muy complicado, ¿no? Bueno, es que uno se pregunta, pero todos estos controles que nosotros tenemos que superar, presente usted el billete del autobús para justificar el viaje que hizo a Zaragoza, y tú dices, bueno, con la cantidad de controles que nosotros tenemos que superar, licitaciones en las exposiciones, todo se tiene que licitar, concursos públicos, etcétera, y luego decimos, pero debe de haber otro nivel en el que estos controles no funcionan, porque nosotros es que no podríamos corrompernos. Oye, déjame presentar, que estamos hablando con Juan Luis Arzuaga. Yo creo que ya eres un personaje, Juan Luis, no hace falta ni que te presente. Eres de esos personajes que no necesitan ni decir su nombre, pero acabas de publicar un libro que se llama La Respuesta. ¿La respuesta a qué pregunta? Bueno, eso le debo a Juanjo dos claves importantes del libro. Una es el título, porque yo había pensado ponerle un subtítulo del estilo de si el ser humano es la pregunta, la evolución es la respuesta. La palabra respuesta aparecía en el subtítulo y en el título. Entonces me dijo Juanjo que me sugirió, que me recomendó que se titulara simplemente La Respuesta, porque es suficientemente inquietante, y él me dijo que no se podría resistir a comprar un libro que se titulase La Respuesta, ¿no? Entonces en eso le hice caso, y luego él también muchas veces me ha dicho que él está en contra de las notas a pie de página. Y en este libro no hay ninguna nota a pie de página. Ni ninguna ecuación, por cierto. Ninguna ecuación, pero eso ya lo llevo peor, ¿eh? Espero que nadie te diga que el título es lo mejor del libro. Una ecuación. Sí, hay un momento en que estás a punto de poner una ecuación. A punto de poner una ecuación, pero te contienes. Pero me acordé de ti. O sea, entonces te apareciste, ¿no?, en mi mente, y me dijiste, no lo pongas, resiste. No, pero me dijo, no se ponen notas ni a pie, odio la gente que pone notas a pie de página, y no digamos al final del libro. Por el siguiente razonamiento: si lo que pones en la nota es importante, realmente importante, es necesario meterlo en el texto. Ponlo en el texto, en el cuerpo principal. Y si no es tan importante como para que vean el texto, pues tampoco, no lo pongas. Entonces seguís un sabio consejo y no hay una sola nota. Bueno, la respuesta es bueno, pues la evolución, básicamente, es lo que justifica tantas cosas. Leyendo el libro, la verdad es que hay algo que yo no entiendo. Si somos... O sea, yo ahora miro mi mano y la miro de otra manera, porque la mano es consecuencia de una evolución que nos permite tocar, yo qué sé, melodías escritas por Bach en un piano con un virtuosismo brutal. Pero ¿por qué la evolución no ha corregido la artrosis? Es que no deberíamos tener artrosis, porque no deberíamos vivir lo suficiente como para que se desarrollase esta enfermedad. Es decir, la artrosis... Pues que corrija eso la evolución, que vivamos más. Claro, pero es que eso es lo que se intenta explicar en el libro. Alguien ha dicho, lo menciono ahí, que El juego de la vida, gran título, por cierto, para el libro. Es mejor la respuesta, ¿eh? Mejor la respuesta, pues me alegro de que me lo digas porque no estaba seguro. El juego de la vida consiste en transformar calorías en hijos. O sea, aquí no se regala nada. Por lo tanto, tenemos los sistemas de mantenimiento y reparación,
corporales, invertimos en eso la cantidad de calorías necesaria, pero ni una caloría más. O sea que estamos hechos para durar lo que en la naturaleza duraba un ser humano hasta hace nada, ¿no? Entonces, si, claro, conseguimos eliminar todas las causas de muerte accidental, esto es una cosa sobre la que hemos hecho un libro, Mías y yo, ¿no? O sea, y ahí distinguimos entre la muerte que viene de fuera y la muerte que viene de dentro. La artrosis forma parte, es un proceso degenerativo, articular, y forma parte de la muerte que viene de dentro. O sea, la muerte que viene de fuera tiene múltiples causas, desde morirse de hambre, que es la principal, de frío en el invierno, en estos climas, por ataque de un depredador, por violencia dentro de la especie, un cataclismo, un terremoto, cualquier cosa. Hay muchas, intoxicación, atragantamiento, ahogamiento, hay los patógenos, o sea, hay muchísimas formas en las que algo externo te puede matar. Entonces imaginemos que nos meten en una urna, o metemos en una urna a un animal, de manera que ninguna de esas causas de muerte le alcance, lo que llamamos muerte accidental. Entonces, en principio, debería ser inmortal, pero no es inmortal, porque entonces aparece la muerte que viene de dentro. Y la muerte que viene de dentro son todas las enfermedades crónicas que van desde la pérdida de los sentidos, empezamos a ver mal, a oír mal, todos los procesos degenerativos, articulares, etcétera, en los que nuestro cuerpo no ha invertido. No tenemos ni nuestras piezas duran tanto, ni nuestros mecanismos duran tanto de reparación, porque en principio en la naturaleza nadie llegaría a esas edades, ¿no? Oye, entonces, y en eso que has dicho de forma tan brillante, ¿no? Que el juego de la vida consiste en transformar calorías en hijos, ¿dónde queda la ternura? Bueno, la ternura es fundamental porque no está del todo bien expresado. El juego de la vida consiste en transformar calorías en nietos. Nadie ha caído en la cuenta de este pequeño matiz. Pero si tú tienes hijos y no los cuidas, y esos hijos no sobreviven, de nada sirve tener muchos hijos, porque no tendrás nietos. Para que haya continuidad de los genes, lo que tienes que tener es nietos. Para tener nietos necesitas a alguien que te ayude a cuidar, a criar esos hijos, y ahí están los vínculos de pareja, la ternura, y luego la ternura hacia los hijos, ¿no? Y luego, como vivimos en sociedades, mira, hay una diferencia para mí crucial entre la especie humana y los chimpancés. Los chimpancés no comparten el alimento, no comparten, cada uno se come el suyo, no se comparte. No hay ternura, no hay generosidad. Bueno, claro, no hay cooperación en ese sentido, ¿no? Bueno, tienen intereses comunes a veces, pero... Hay política. Hay política, hay lucha por el poder, hay jerarquía, hay ambición, hay Macbeth, hay también un Shakespeare para los chimpancés, pero bueno, es un Shakespeare menor, ¿no? Pero bueno, todo lo de Shakespeare está en los chimpancés, en un grado más pequeño. Nosotros lo hemos desarrollado mucho más. Pero eso de llegar al campamento sin nada que comer, porque no has conseguido nada, y que alguien te dé comida, eso es un fenómeno específicamente, estrictamente humano. Y hasta la mayor de las figuras de cualquier deporte de equipo necesita que alguien le pase la pelota. Pero sí que hay ternura en cómo una madre cuida a una cría. Bueno, eso por supuesto. Es que eso es biología pura. Y de hecho, a mí me gusta recordar en los debates en la época de Darwin. Darwin no debatía. No le gustaba, pero tenía un paladín que era un Huxley, por cierto, abuelo del famoso Huxley Aldous. Sí, pues su abuelo fue el bulldog de Darwin, me llamaban el bulldog, iba a defender a Darwin por ahí. Entonces, en una ocasión, alguien le dijo: lo que nunca podrá explicar la ciencia es el amor que siente una madre por sus hijos. Y dijo Huxley: loado sea Dios, eso es lo más fácil de explicar, porque no es de naturaleza diferente del amor que siente una gata por sus gatitos o una gallina por sus pollitos. Ese sentimiento es biológico.
porque estás protegiendo, ya has usado las calorías. Claro, para generar descendencia. Has hecho una inversión. Has hecho la inversión, tienes que protegerla. La tienes que mantener. Oye, ¿qué nos distingue más como seres humanos? ¿Nuestra capacidad, por ejemplo, de pensar, de sentir ternura, sentimientos, o andar de pie? Situémonos en la mente de unos biólogos extraterrestres que llegan por aquí, digamos, hace 4 millones de años y hacen un catálogo biólogos de especies. Extraterrestres, vale. Claro, no, son súper avanzados, ¿no? Bueno, se han llegado hasta aquí. Bueno, a lo mejor han caído. Debe ser que pueden viajar. Porque en las películas los extraterrestres algunos parecen un poquito patosos. Sí, no sabemos cómo se mueven, pero a lo mejor han mandado a sus máquinas, ¿eh? Vale. Yo no lo sé. El caso es que vienen aquí porque tienen curiosidad por ver esta biosfera, cómo funciona y demás. Y se sitúan hace 4 millones de años. ¿Qué opinarían de los australopitecos? Dirían, bueno, pues son unos simios muy parecidos a los antepasados de los chimpancés. Estos son menos forestales y son bípedos. Bueno, es curioso, no sé. No creo que dijeran, ¡qué maravilla! Esto es excepcional. Probablemente les llamaría más la atención los murciélagos, que fuimos a ver también Juanjo y yo, porque los murciélagos dirían, qué mamífero tan curioso, porque los mamíferos son cuadrúpedos y aquí tenemos unos que vuelan en la noche y que tienen una especie de sonar para orientarse, ¿no? Puede que les llamaran más la atención incluso los delfines, ¿no? Dirían, qué maravilla, los mamíferos acuáticos. Nosotros somos los únicos mamíferos bípedos, ¿no? Sí, bueno, pero... No hay otro, es una rareza. Sí, pero los murciélagos vuelan. Bueno, ya. Vas a comparar. No sé, y las ballenas nadan. Sí, yo creo que son más impresionantes. Pero fíjate que, bueno, a mí me seduce mucho la idea de la selva húmeda, en la que se vive, en la que todo es alimento y tal, y el momento, no es un momento, porque todo esto, pero me seduce mucho el cuento de que alguien se asoma afuera, exterior, ve ¿no? la sabana, se pone de pie, me acuerdo mucho de Lucy, ¿no? Ven las 2 patas delanteras que son 2 manos con las que puede abofetear a Macron, por ejemplo, y tal. Y claro, todo parece que son ventajas, pero tuvo que tener inconveniente. Bueno, sí, hípeda, tiene, ¿no? Muchos para empezar. O sea, claro, en el cómputo, si lo pusiéramos en un libro de contabilidad, debe haber que sabe. Bueno, funcionó. O sea, la evolución es resultadista. O sea, no hay un porqué. Funcionó. Y ya está. Y aquí estamos nosotros. Tiene ventajas, tiene inconvenientes, por otro lado. Pero luego hay una evolución de la postura bípeda, que es muy interesante. La nuestra, el Homo sapiens, somos bípedos a partir de los primeros, estos homínidos, los australopitecos, que se pusieron en pie, pero luego hay diferentes tipos de postura bípeda y nosotros, el Homo sapiens, tiene una postura bípeda que es súper eficiente, es decir, que consume muy poca energía. Somos como coches que no gastan gasolina prácticamente. Somos un prodigio de nosotros, el Homo sapiens, somos un prodigio. Algunos más que otros. Pero y en esa evolución, claro, hablas de la evolución como si fuera una cosa del pasado, pero la evolución, por su propia naturaleza, es algo que está en movimiento constante. Sí. Dentro de 4.000 millones de años, ¿cómo no habrá planeta, seguramente porque el Sol llegará a un momento en el que explotará. Imagínate que lo hay. Bueno, vamos a poner 200 millones de años, vale, ¿no? Me llama la atención esta curiosidad por un futuro tan remoto con la que está cayendo, pero bueno, es que me han prohibido hablar de esa parte. A la gente le interesa la gastronomía. Dentro de 400 millones. La evolución. Pero fíjate. Mucha gente me lo pregunta, que dentro de 1.000 millones de años digo, madre mía, no sé, qué preocupación. Pero no, porque tú en el libro hablas constantemente de errores. Hay errores evolutivos, hay cosas que no se han corregido. Sí, claro, porque es un sistema, ¿no? Pues entonces da la sensación de que deja pasar el tiempo y la evolución corregirá esos errores. Ahora mismo, la pregunta en este momento, estamos, por supuesto, sigue habiendo selección natural y sigue habiendo evolución, sobre todo con los patógenos, es así la más...
la más importante, ¿no? En aquellas pestes medievales seleccionaban a los más resistentes, que eran los que sobrevivían, y los menos resistentes, eso es selección natural pura, y los que tenían menos resistencia pues se morían. Eso vale hasta para la gripe llamada española, ¿no? Que produjo muchos más muertos que en la Primera Guerra Mundial, o la propia tuberculosis. O sea, estos patógenos seleccionan, y los que son resistentes a los patógenos son los que sobreviven, ¿no? Pero una cosa física, ahora mismo, un cambio físico morfológico, es que ahora mismo, como tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos modificando nuestro genoma, la pregunta ya no es qué va a hacer la selección natural, sino la selección artificial. O sea, la pregunta es si nosotros, dentro de 10 millones de años, seremos iguales, o nos habremos modificado a nosotros mismos. Seremos cyborgs, claro. Bueno, tú mismo dices que tenemos un cuerpo hecho de conflictos, ¿no? Claro. Pero a mí me interesa mucho la zona que dedicas a la complejidad. La idea de complejidad me interesa mucho. Si la puedes desarrollar un poco. Bueno, es que nadie sabe lo que es la complejidad, ¿no? Es una de esas palabras que se usan mucho, ¿verdad? Que se usa mucho, pero lo que sí que es verdad es que ahora en la historia no hay una definición, hay varias definiciones interesantes todas. Por ejemplo, una medida de la complejidad es la cantidad de información de un sistema. La complejidad se puede medir en bytes. La cantidad de bytes simplemente de algo, ¿no? Pues te da, los ordenadores se van quedando anticuados porque aparecen nuevas aplicaciones que necesitan, o sea, que tienen más, que son más complejas, que tienen más bytes. La evolución tecnológica es un buen análogo de lo que es el aumento de la complejidad, sobre todo informática, ¿no? Es obvio que un ordenador actual procesa mucha más información. Pero en la vida... En la biología. Bueno, pues también se puede expresar en forma de bytes. ¿Por qué la biología, por qué la célula decide evolucionar hacia la complejidad y por lo tanto en alguna medida hacia la muerte? En algunas líneas, no en todas, ¿no? Pero en algunas líneas sí. Es una posibilidad, y ahí hay un componente de azar, porque no es algo tan determinístico, porque existe la complejidad porque hubo unas células que incorporaron otras células y produjeron la célula compleja, a partir de la cual luego ya se pudieron evolucionar los organismos pluricelulares. O sea, nuestras células son células complejas. ¿Pero por qué la pulsión hacia la vida? No, yo no veo pulsión. No, porque hay formas de vida. Las bacterias siguen siendo iguales que hace 4.000 millones de años. Lo que pasa es que existe 2.000 millones de años después apareció la complejidad, digamos. La vida en sí misma, la vida bacteriana es muy compleja. Una bacteria es un sistema enormemente complejo. ¿Cómo apareció la vida? Es un problema que todavía no hemos resuelto. Aunque yo creo que hemos avanzado mucho en eso, porque lo que hemos descubierto es que los ladrillos de la vida, las moléculas de la vida, están por todas partes. O sea, en los asteroides, en los meteoritos. Que si se dieran las condiciones de azar, ¿no? Con que haya agua, por eso yo pienso que hay muchos planetas en los que tiene que haber vida, al menos bacteriana, porque si hay agua en estado líquido, este es un disolvente necesario para la vida. Es fácil, digamos que es probable, o hay una probabilidad alta de que aparezcan células o organismos, ¿no? A partir, porque las bases de la vida, quiero decir, las bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo, o del ARN, de los ácidos nucleicos, o no sé, glucosa, por poner un ejemplo. Fíjate, se encuentran los meteoritos, en los asteroides. Hay un asteroide al que hemos enviado una sonda a ver qué lleva, está viajando por ahí por el espacio. Y entonces se ha analizado la química del asteroide y resulta que tiene glucosa, que tiene monosacáridos, que tiene bases nitrogenadas, que tiene aminoácidos,
montones de aminoácidos. De los 20 aminoácidos, digamos, necesarios, pues la mayoría han sido ya encontrados en estos cuerpos celestes. Oye, ¿cómo contempla un paleoantropólogo las relaciones de pareja, la monogamia, el género, la identidad? Bueno, eso es fundamental, claro. Nosotros somos una especie que tiene un desarrollo prolongado y curiosamente, fíjate, esto es algo en lo que no habíamos caído hasta hace poco tiempo, nuestra especie tiene los hijos más seguidos que los chimpancés y que los gorilas y los grandes simios. Una parte de nuestro éxito evolutivo es que tenemos muchos hijos. Es decir, somos más fecundos, tenemos un número... El intervalo entre nacimientos es más breve entre los seres humanos que entre nuestros parientes más cercanos. Los parientes, los grandes simios son en general, son muy lentos en todo, incluso su metabolismo es más lento que el nuestro, es más bajo que el nuestro. Y nosotros tenemos los niños muy seguidos, muy seguidos. Y esta es una clave de nuestro éxito evolutivo. Claro, tener niños tan seguidos implica que estos niños se desarrollen en un medio social que lo permita, ¿no? Date cuenta de que estos pueblos de cazadores y recolectores pueden haber tenido, nuestros antepasados, un intervalo entre nacimientos de 3 años o incluso menos. Los chimpancés tienen niños cada 5, 6, 7 años. Porque claro. Solamente se ocupa de su crianza la madre, no participa el grupo ni se sabe quién es el padre. O sea que hay una relación directa, una relación circular como siempre, porque en biología normalmente las preguntas se hacen como si la evolución fuera un proceso direccional como una flecha, pero es un feedback, todo es un feedback. Pero entonces la monogamia la hemos inventado nosotros. Sí, nosotros sí las aves, todas las aves son monógamas. Todas las aves son monógamas. Entre los mamíferos la monogamia es bastante menos frecuente, pero entre las aves todas, tienen un sistema... por eso los libros que yo escribo son libros en los que comparo nuestra especie con las demás, que es lo que no hace nadie, porque la gente estudia la evolución humana como si fuera un caso único. Sí. Un caso único. Pero todas las aves son monógamas. Sí, esto no, que preguntaba Javier si íbamos con tiempo para hacerte una pregunta. Que esto, claro, tú dices en algún momento que es muy importante estudiar una especie en su paisaje, y habla de lo importante que es saber leer el paisaje, que eso a mí me parece interesantísimo. O sea, salir al campo y saber tener unas bases mínimas, porque somos analfabetos respecto a esto, ¿no? O sea, entonces yo me pregunto, el paisaje con el animal que lo habita, ¿no? Yo me pregunto, un antropólogo que fuera, pongamos, a Carabanchel, viera al ser humano y el paisaje, Carabanchel. El paisaje, el paisaje urbano, o sea, a ti te proponen, tú como paleoantropólogo, te dicen, oye, Juan Luis, vete a Carabanchel y háblanos del ser humano en Carabanchel. Bueno, y dices, claro, tú no conoces Carabanchel, pero te plantearías... Bueno, iría a ver qué tipo de sociedad tiene, claro. Estudiaría la biología del ser humano a Carabanchel. Iría a un parque a ver a los niños, a ver qué hacen, con quién están. Claro, sí, vería... Y verías, por ejemplo, que mucha gente que vive en Carabanchel ha sido expulsada del centro... esos movimientos migratorios dentro... Sí, bueno, pero... Por una cuestión económica... Bueno, claro, sí, lo que vería es de dónde vienen. Para empezar, la gran mayoría... De las ciudades españolas experimentaron un crecimiento, una transformación acelerada en los años 60, que es cuando llegó el tractor. El tractor expulsó a toda la población agraria porque sustituyó a la mano de obra campesina, ¿no? Entonces, ahí tenemos un fenómeno tecnológico que ha cambiado la biosfera.
Es que el otro día estuvimos Javier y yo en Carabanchel, por razones que no vienen al caso, y me dijo Javier, mira, todo esto está lleno de artistas, esto es en Brooklyn, es en Brooklyn madrileño. Hay un ecosistema. Porque nos han expulsado, vivían en el centro, la economía nos ha expulsado, y esto, Carabanchel, se ha convertido en un barrio de... Es interesantísimo, pero eso pasó en Nueva York, que ha pasado en muchos sitios, y en Londres. O sea, que se ha formado una comunidad. O sea, lo que me parece interesante de esto... Entonces, fíjate que se utilizan muchos términos. La tribu, siempre volvemos a la tribu, ¿no? Bueno, la tribu es lo fundamental del ser humano. Tú antes me has preguntado qué es lo más importante del ser humano, qué es lo más novedoso de la evolución humana. Me he ido a los australopitecos, pero hace 14.000 años los extraterrestres no nos verían como nada extraordinario. Les pareceríamos una especie quizá un poco más inteligente que las otras y que pintan las paredes y poco más que eso. Pero quizá ya entonces se percatarían de un fenómeno que luego iba a tener tanta importancia, que es la tribu. Construimos identidades simbólicas. Eso es lo humano. 2 preguntas rapidísimas, que nos queda un minuto. La primera es como a un niño de primaria. Si ahora te dicen, a partir de ahora te dice la evolución, tú vas a ser un pájaro, ¿tú qué pájaro querrías ser? Pues yo creo que alguna rapaz. Yo siempre he querido ser, no sé por qué, más bien carnívoro que... No sé, pero un carnívoro de pequeño tamaño, quizá un águila calzada, no los grandes, espectaculares. Sí. ¿Y la segunda es, os echáis de menos? Bueno, pues mucho, yo pienso mucho en las cosas que ahora mismo ha salido. No hay que decir sin esfuerzo, ¿no? Me surgen temas que hemos compartido. Por ejemplo, una visita a Carabanchel juntos. Bueno, Carabanchel es geología también. Digo, por eso, ¿no? Carabanchel haríamos geología. Bueno, pero es que eso siempre lo podemos hacer. A lo mejor en otro formato que no sea en formato de libro. Uy, están haciendo algo aquí. Juan Luis Arzuaga, que es paleoantropólogo, autor del libro La Respuesta, publicado por Destino, un gran libro con un gran título. Gracias, Juan Luis, cuídate. Pues nada, se lo agradezco a Juanjo. Un abrazo. Hasta luego, Juanjo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.